Hola amigas y amigos de Pandemia Literaria, soy Aldo Fabián Hernández Ulises. Para mí un gusto enorme estar de nueva cuenta compartiendo un libro. En esta ocasión es La región más transparente del escritor mexicano Carlos Fuentes. Esta es una novela que lo consagró como el gran escritor mexicano del siglo XX, ¿no? Uno de los grandes exponentes de las letras mexicanas. Y es la primera novela de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces su consagración vino prácticamente con su primer novela, que es La región más transparente, una novela compleja por el número de personajes, porque no hay una trama, ¿no?, como muy clara, muy precisa, sino que es la historia de una serie de personajes que habitan la Ciudad de México y que se van conectando, se van interrelacionando a lo largo de estas páginas. El tema fundamental es la historia de México y podríamos decir la identidad mexicana. Es una historia que se desarrolla en aproximadamente 50 años, ¿no?, que va del Porfiriato, pasando por la Revolución y llegando al alemanismo, al México de los 50, como este México moderno, pero con una modernidad muy particular, que es una modernidad dependiente, contradictoria, compleja y nunca plena, ¿no? Es una modernidad que fracasa ante la injusticia, ante la desigualdad, ante el atraso inherente en varias capas de la sociedad. Y bueno, yo me quedo con una descripción que hizo Carlos Monsiváis de esta novela al comparar La región más transparente con un mural de Diego Rivera, ¿no? Con un mural que presenta a todos los personajes de la ciudad. Y es que en esta novela encontramos al revolucionario hecho burgués, a la familia porfirista que con la revolución se volvió una familia decadente, no venido a menos, a la prostituta, al ruletero, al exvillista, al burócrata, a los intelectuales, a los universitarios, a los políticos de medio pelo, ¿no?, al abogado pretencioso y arribista, y todos ellos enmarcados en el gran personaje que los une, que es la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad que se vuelve horizonte de modernidad, pero al mismo tiempo monstruo que traga a sus habitantes, lugar de tragedia, espacio de sueños rotos y espacio de injusticia, ¿no? Y detrás de todos estos personajes también hay dos, una especie de hechiceros mexicas que perviven en la ciudad de los 50 y que son una especie de contacto entre la tradición, la tragedia y el porvenir, ¿no? Una especie de personaje simbólico que busca conectar el pasado más profundo con un presente abigarrado, modernista, por decirlo, que es como la Ciudad de México como símbolo. Es una novela muy bien lograda, es una novela total, que yo la recomiendo mucho, ¿no? Es tal vez la gran novela de la Ciudad de México, ¿no? Y la recomiendo a los chilangos, ¿no?, al que ama esta Ciudad de México, porque en ella encontrará trazada sus colonias históricas, populares, burguesas, ¿no? Sus grandes avenidas de la época que siguen hasta nuestros días, ¿no? Y en ella se mezcla todo esto que es la Ciudad de México. Entonces la recomiendo a los amantes de la Ciudad de México, también a los amantes de la historia de México, porque sin ser una novela histórica completamente, sí está llena del proceso histórico de México, y que del siglo XX fue sin lugar a dudas la Revolución Mexicana, ¿no? El mito de la Revolución Mexicana está presente en estas páginas, y no como hecho, sino como lo que llegó a ser la Revolución Mexicana, o
lo que pudo ser la Revolución Mexicana y que no llegó a ser por la traición a la Revolución Mexicana, por la traición a un proyecto, y que queda ejemplificado en uno de los personajes principales, que es Federico Robles, que es el revolucionario, el peón de Hacienda, convertido en banquero gracias a la Revolución Mexicana, ¿no? En banquero y en político corrupto de ya una familia revolucionaria institucionalizada, todopoderosa y autoritaria y retórica con respecto al pasado revolucionario. Entonces, yo la recomiendo mucho. La región más transparente del aire, la primera edición salió en el Fondo de Cultura, y bueno, yo tengo una edición conmemorativa de la Real Academia Española y Alfaguara, que tiene unos análisis de la obra muy importantes. Viene de José Emilio Pacheco, excelente, pero bueno, la novela lo vale, ¿no? Me parece, de los grandes documentos del arte mexicano, como es el muralismo, la música de Silvestre Revueltas, Juan Rulfo, Rodolfo Sigli en el teatro, y me parece que en las novelas, en las letras, estaría La región más transparente y otras más de Carlos Fuentes, en ese lugar privilegiado de la cultura mexicana, ¿no? Bueno, es mi aportación para este especial de Carlos Fuentes, uno de los grandes escritores de este país, un consagrado, un clásico de las letras universales y de las letras hispanoamericanas. Muchas gracias. Nos vemos.